En el presente video desarrollaremos el problema 9.7 del libro Problemas de Física y cómo resolverlos del autor Félix Aucayanchi. El problema dice lo siguiente: el disco mostrado en la figura, cuyo radio es R igual a 1.2 metros, gira uniformemente en un plano horizontal y alrededor de un eje que pasa por su centro. En el instante mostrado, una esferilla es lanzada desde un punto cercano a la periferia del disco con un ángulo de lanzamiento de 37 grados. Sabiendo que llega a un punto diametralmente opuesto en el mismo instante que por dicho lugar pasa el punto B marcado en la plataforma, calcular la velocidad angular del disco en revoluciones por minuto y tomando como valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. En este problema entonces hay una combinación de movimiento circular con tiro parabólico, tal y como podemos ver en la figura 9.7. Vemos que hay un disco que está girando en sentido antihorario, tal y como lo muestran las flechas, y tenemos en uno de sus extremos del diámetro una bolita que va a ser lanzada con un ángulo de 37 grados, va a ser disparada, y a medida que el disco está girando, esta bolita hace un movimiento parabólico, y justo en el instante que cae en el otro extremo radialmente opuesto, entonces vemos que este punto B que está marcado en el disco está pasando justamente por ese mismo lugar donde cae la bola. Bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Como hemos dicho antes, es una combinación de tiro parabólico con movimiento circular. Cuando la bola es lanzada y cae en el otro extremo del disco, el punto B está pasando exactamente en ese mismo sitio o en ese mismo instante. Por lo tanto, tenemos que ubicar la posición del punto B y vemos que está a un ángulo de 90 grados con respecto al origen, que podemos tomar que es el extremo donde cae la bola, y vemos que está a 90 grados en este disco. Bien, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es calcular el tiempo que tarda la bola en caer en el otro extremo del disco, y para eso vamos a utilizar o nos vamos a auxiliar de las fórmulas del tiro parabólico, donde nos dice que la distancia la podemos calcular con la siguiente fórmula. La distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Si nosotros despejamos para la velocidad inicial, que es lo que andamos buscando, entonces tenemos que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la distancia que multiplica la gravedad. Vemos que la gravedad está en el denominador, pasa al otro lado de la ecuación multiplicando, y el seno de 2 veces el ángulo pasa a dividir. Luego, como la velocidad inicial está al cuadrado, entonces extraemos la raíz cuadrada y nos queda que la velocidad inicial es igual a la raíz cuadrada de x, que es la distancia, multiplicado por la gravedad y dividido entre el seno de 2 veces el ángulo multiplicado por la gravedad. Si sustituimos los valores en esta fórmula, entonces vemos que la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 2.4 metros. Vemos que aquí nos dan el radio, que es de 1.2 metros, pero como el radio es la mitad del diámetro, entonces sabemos de que 1.2 por 2, entonces nos va a dar 2.4. Si el radio mide 1.2, sabemos entonces que el diámetro es de 2.4. Eso lo multiplicamos por el valor de la gravedad, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, dividido entre el seno del doble del ángulo que nos dan, que es de 37 grados, tal y como nos dice el problema. Aplicamos en nuestra calculadora para encontrar el resultado y vemos que al final nos da que la velocidad inicial es de 5 metros por segundo. Muy bien, una vez que ustedes desarrollan este cálculo en la calculadora, hemos encontrado la velocidad inicial con la que fue disparada entonces la bolita que está en este extremo del disco. Bien, una vez que hemos encontrado la velocidad inicial, entonces vamos a calcular el tiempo que tarda en caer esta bolita en el otro extremo. Entonces, para eso volvemos a acudir a una de las fórmulas de la distancia del lanzamiento de proyectiles,
que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Aquí podemos despejar para el tiempo, y el tiempo es igual a la distancia dividido entre la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. Estamos utilizando esta fórmula porque conocemos los datos y podemos despejar para la variable t. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual, si ya colocamos los valores, x es 2.4, que representa la distancia, dividido entre la velocidad inicial que acabamos de encontrar, que es de 5 metros por segundo, multiplicado por el coseno del ángulo, que es 37 grados. Haciendo esta operación en nuestra calculadora y sabiendo que el coseno de 37 lo podemos representar como 4/5, entonces vemos que al final el tiempo que tarda la bolita en caer al otro extremo del disco es de 0.6 segundos. En este instante de tiempo, a los 0.6 segundos, cae la bolita en este extremo, y es justo cuando este punto B está pasando por esa parte o en ese extremo. Entonces tenemos que analizar cuál es el ángulo que se ha recorrido en el instante de que el punto B se está moviendo. Si vemos aquí, tenemos un ángulo de pi medios radianes. Cuando este punto B pasa por el punto de inicio, que es el punto A, ha recorrido un ángulo de pi medios radianes. Y luego, como sigue girando y gira la mitad del disco, entonces la mitad del disco sabemos que es de pi radianes. Entonces tenemos que sumar pi medios radianes más 2 pi radianes para saber el total del ángulo que ha recorrido en radianes. Por lo tanto, haciendo uso de nuestra fórmula de el movimiento circular uniforme, que dice que la velocidad angular es igual al ángulo recorrido entre el tiempo, y sabemos que el ángulo recorrido por deducción es de 3 pi medios radianes, que es lo que tenemos acá, y eso lo vamos a dividir entre el tiempo, que es 0.6 segundos. Si tienen alguna duda con el ángulo recorrido, entonces les recuerdo que pueden visitar las clases anteriores, los videos anteriores, donde se explica cuál es el ángulo recorrido tanto en grados sexagesimales como en radianes. Si hacemos esta división, entonces 3 pi medios radianes entre 0.6 segundos, tenemos que la velocidad angular es de 2.5 pi radianes por segundo. Bien, pero el problema nos dice que tenemos que calcular la velocidad angular del disco en revoluciones por minuto. Entonces ya podemos hacer una conversión de 2.5 pi radianes por segundo a revoluciones por minuto. Hacemos la conversión necesaria. Vemos que 2.5 pi radianes por segundo lo podemos multiplicar por una revolución que tiene 2 pi radianes, para poder cancelar pi radianes con pi radianes. Y los segundos, sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Entonces podemos ver que la respuesta nos va a quedar en revoluciones sobre minutos. Y al hacer esta operación nos queda que la velocidad angular es de 75 revoluciones por minuto. Bien, hemos explicado este problema que viene resuelto en el libro de física, problemas de física y cómo resolverlo, para que los alumnos que inician en el proceso de las Olimpiadas de la Física tengan una mejor comprensión.